Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. Estamos leyendo el libro de 2 Samuel. El día de hoy nos toca leer el capítulo 12. Un capítulo mediano. Estamos entrando en una zona muy espiritual y emocionalmente crítica en la vida del rey David. Lo que hemos leído el capítulo anterior es que David comete el pecado de adulterio. David se acuesta con Betsabé y ella concibe. Entonces, tal vez David no quería embarazarla, pero juega con fuego y te quemas. No sé si Betsabé tenía planificado esto de amarrar al rey con esta situación. No lo sé, me parece muy probable, pero es mi propia malicia de pensamiento. No tengo ninguna otra evidencia para decir aquello. Y entonces David dice, hace los preparativos para que Urías, marido de ella, muera en batalla. Y dicho y hecho, después de la muerte de Urías, planificada por David con instrucciones al general Joab, y que muera Urías en batalla, porque Urías era un soldado, esposo de Betsabé. Entonces ella entra en el tiempo del luto reglamentario, y después del luto ya estás libre y soltera. Entonces te traigo a palacio, te hago mi esposa y concibes a tu hijo, y tu vida se arregló para siempre, Betsabé. Mala suerte, porque el rey me violó. Buena suerte porque hice el plan para que me vea desnuda en el momento que está solo. Tal vez se quedó solo y no fue a la guerra para ver a la chica. No sé, hay muchas posibilidades. La cosa es que ahora David es un adúltero y es un asesino. Y culpable de la muerte inocente de los que murieron junto a Urías en esa campaña militar que fue planificada para que Urías muera. Está muy grave la situación. Ya habíamos analizado que todo empezó con la aparente negligencia de cumplir con su responsabilidad, la aparente consecuente posterior ociosidad de estar descansando en su cama en la tarde. Sale al balcón y, oh sorpresa, ve a la mujer hermosa desnuda bañándose. Y luego la desea, pregunta por ella, la hace venir a su palacio, se acuesta con ella, y una cosa va llevando a otra. Lo que empezó con un simple no tengo ganas de ir a la guerra, termina en siendo un asesino, adúltero y asesino, los dos pecados más graves que se pueden catalogar, me parece. No los más graves, pero de los graves. Y termina el capítulo diciendo, pero esto que David había hecho fue malo ante los ojos de Jehová. Fue malo ante los ojos de Jehová. La primera vez que se refiere Jehová a David como algo malo que ha hecho. Hemos venido alabando el corazón noble, espiritual, puro, limpio, decidido, fuerte de David. Desde que era joven. ¿Y por qué hicimos eso? Porque su historia comienza cuando Dios dice, he escogido a otro futuro rey que reemplace a Esaú. Esaú era el rey Saúl, que reemplace a Saúl, y lo he escogido a este nuevo rey por su corazón. Un halago al buen corazón de David por el mismo Dios. Y ahora esto que David había hecho fue malo ante los ojos de Jehová. Y así entramos al capítulo 12. Y Jehová envió a Natán. Natán, ¿te acuerdas quién era? Ahora Natán es el profeta de la actualidad de David. Cuando David era jovencito, el profeta asignado o llamado de Dios era Samuel. Seguimos leyendo el libro de Samuel, pero Samuel ya murió. Ahora es Natán. Natán, sí. Jehová envió a Natán ante David. Y fue él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Empieza con una alegoría, una historia, parábola.
El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. El pobre tenía una mascotita. Ya no era su almacén de alimento, era su mascota querida, su preciosa criatura cabrita, ¿no? Una cabrita, una corderita. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para aquel que había venido a él. Qué extraña relación alegórica, ¿no es cierto? El rico tiene mucho para dar al viajero que viene a su casa, pero en vez de agarrar de lo suyo, agarra de lo único y poco que tiene el pobre. Y no solo era único y poco, sino era lo más valioso que tenía. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, contra Natán, y dijo a Natán, con el hombre de la historia, vive Jehová que el que hizo tal digno, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. David no había captado la alegoría, ¿no? Y él debe pagar 4 veces por la corderita, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel, y te libré de manos de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, como te he dado el reino, ¿no? Y te he dado las propiedades del rey anterior y las mujeres que has querido. Te habría añadido, y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Ya me imagino la cara de David cuando Natán le está diciendo esto. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo heriste a espada, heriste tú. Y tomaste por esposa a su esposa, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tú lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hiciste parecer que murió casualmente, pero es tu acción. Por lo cual ahora la espada no se apartará jamás de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la esposa de Urías el Eteo para que fuese tu esposa. Acá viene el castigo. La espada jamás se apartará de tu casa. Eso es terrible. Pero si solo he hecho esto, ¿por qué me castigas con esto? Habla el que no entiende el peso de las cosas reales. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus esposas delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el que yacerá con tus esposas a la vista del sol. Holy cow, qué horror. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Remitido. A ver, primero quiero marcar las palabras de Jehová. Te di la casa, entonces dijo a Natán, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová de Israel. Todo esto son las palabras de castigo de Jehová hacia David por lo que ha hecho. Y David acá se da cuenta, pequé. Génesis 39, 1 Samuel 15. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Génesis, aconteció después que la esposa de su amo, sus ojos, José, acuéstate conmigo. Y él dijo a la esposa de su amo, he aquí que mi amo se preocupa conmigo lo que haga, no hay otro mayor que en esta casa, ninguna cosa reservada, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?
está relacionando este pequé yo contra Jehová con la historia de José cuando era esclavo de Potifar y su esposa se le ofrece y él dice, ¿cómo puedo yo cometer este pecado contra mi amo? La traición, ¿no es cierto? José lo hizo bien, David no. En 1 Samuel 15, Saúl reconoce, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová. El reconocimiento, está citando acá el reconocimiento del pecado, ¿no? Pequé contra Jehová. Esto trae dolor. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué quiere decir esto? Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Interesante. A ver, vamos por partes, porque hay varias cosas que aparecen en mi cabeza. Voy a preguntar a nuestro asistente qué quiere decir con ha remitido. Ok, a ver, ¿qué dice nuestro asistente? La escritura dice... ¿Qué quiere decir con remitido? La palabra remitido significa que Dios ha perdonado o quitado el pecado de David. Aguanta, no puede ser. Remitido. En la Biblia, especialmente en traducciones como Reina Valera, remitir se usa para indicar que Dios, en su misericordia, ha decidido no imputar el pecado ni ejecutar el castigo que merecía. Ok, eso puede ser. No perdonado, pero sí no castigado aún. No castigado. En este caso, Natán le asegura a David que, a pesar de su pecado, el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, Dios lo ha perdonado. No veo eso, no lo ha perdonado, simplemente el castigo lo ha diferido. No vamos a castigar a David, sino a su casa, a su futuro, a su nación, a sus hijos. Eso me parece. Dios lo ha perdonado, dice, y por lo tanto no enfrentará la muerte como consecuencia directa a ese pecado. Ok, eso sí. Sin embargo, esto no significa que no habrá consecuencias terrenales, ya que más adelante en el texto se describen las repercusiones de sus acciones. Entonces, perdonado, remitido implica una liberación de la condenación espiritual. Remitido. Me están confundiendo con la palabra redimido, pero no siempre exime las consecuencias temporales del pecado. A ver, ¿no estás confundiendo la palabra remitido con redimido? Tienes razón en cuestionar la posible confusión, ya que remitido y redimido son términos que pueden parecer similares, pero tienen significados distintos en el contexto bíblico. En 2 Samuel 12:13, lo que estamos leyendo, la palabra remitido del hebreo abar, que significa pasar por alto o quitar, bueno, eso ya es más específico, indica que Dios ha perdonado el pecado de David. Pasar por alto o quitar, bueno, es decir, ha decidido no imputárselo ni castigarlo con la muerte que merecía según la ley. Eso sí, la muerte consecuente inmediata de la ley, ok, tú no me parece muy justo, pero perdonado es otra cosa. Se refiere específicamente a la acción de Dios de quitar o perdonar la culpa del pecado en ese momento. Por otro lado, redimido, del hebreo, términos relacionados en el Segundo Testamento del griego, ¿verdad?, implica un concepto más amplio de liberación o rescate. Pero para mí perdonado significa eso. A menudo asociado con un pago o sacrificio, como la redención de la humanidad por la muerte de Cristo. La redención tiene un alcance más amplio, relacionado con la salvación eterna o la liberación de la esclavitud del pecado en general. Perfecto. Eso es la redención y lo tengo en el sinónimo casi de ser perdonado. En este versículo, el texto no usa un término que implique redención en el sentido teológico completo, sino que se centra en el perdón específico del pecado de David.
teológico completo, sino específico. Por tanto, no estoy confundiendo los términos remitido, no estoy confundiendo los términos. Remitido aquí se refiere al acto de Dios de perdonar el pecado de David, perdonar, me traba esa palabra, no a una redención en el sentido de rescatarlo completamente de la condición del pecado o a sus consecuencias terrenales. Gracias por la aclaración, es una distinción importante si necesitan una... Remitido. ¿Qué significa literalmente remitido? No literalmente, sino solamente remitido. Literalmente la palabra remitido en el contexto no quiero en ese contexto, que significa pasar por alto, quitar o hacer pasar. Tal vez con eso sí puedo quedarme con eso. En este versículo, cuando Natán dice que Jehová ha remitido el pecado de David, implica que Dios ha quitado o perdonado la culpa del pecado. No, para mí no encaja la palabra perdonado, decidiendo no imputarla ni castigarla con la muerte que David merecía según la ley. Es un acto de perdón divino que elimina la condenación directa del pecado en cuestión. Directa. Elimina la consecuencia de muerte física que la ley exigía. Por ser tú, no vas a morir. Necesito que sigas siendo rey para muchas otras cosas. Pero no te he perdonado. Hay consecuencias terribles por tu pecado. La espada estará sobre tu casa para siempre. En términos modernos, remitir en este contexto puede entenderse como anular, perdonar o dejar de lado. Eso me suena mejor. Dejar de lado la deuda moral o espiritual. De lado no significa se borró, no existe. De lado, esto es un rato, para consecuencias inmediatas. No implica un pago redentor como en redimir, sino un acto de gracia donde la culpa es apartada. Bueno, me da una idea, sin embargo no me agrada. Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Jehová tiene enemigos, sean los otros pueblos o incluso dentro de Israel, gente que no quiere a Jehová. Ahora, porque David hizo esto y no muere, tiene que morir en la ley. Maldito sea Jehová, Jehová no existe y por culpa de Jehová, y todo esto es falso. Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová. Por tu mal ejemplo estás guiando a otros a peores caminos. Eso es lo que entiendo. Por eso el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahora, aquí hay una traba que muchos usan para enredarse, y es que ¿por qué el pecado de los padres cae sobre los hijos? Ese es un asunto del que yo no tengo respuesta porque yo no soy el juez. Pero de que ocurre aparentemente, ¿no es cierto? Solo sé que Dios es justo. También sé que no entiendo a Dios. Pero el hecho de que yo no entienda no es evidencia de que entonces Él no sea justo. ¿Me dejo entender? Es como un niño de 2 años tratando de juzgar las decisiones empresariales de su papá. Y tiene que despedir a esta persona. Esta persona solamente llegó tarde porque su mamá se enfermó, porque su carro se le malogró. Mi papá es injusto. Mi papá es un mal jefe. Pero no entiende todo lo que el papá entiende que lo ha llevado a, por causas previas, presentes y posteriores, de que tenía que hacer el despido. Previas por tal vez repetición, presentes tal vez por lección al resto de empleados, futuras tal vez por... en fin, qué sé yo, es un ejemplo. Pero un niño no puede juzgar el juicio
de su padre. No puede, no tiene la capacidad. Entonces yo no puedo decir Dios no es justo. No puedo, porque no tengo la capacidad de juzgar sus juicios. No tengo esa capacidad. Yo creo que tengo la capacidad que tengo, pero no tengo la que no tengo, y no sé cuánto no tengo, por lo que me atrevo a decir que sí tengo, porque ignoro tanto. Y por tu mal ejemplo has hecho que otros caigan, y por tanto tu hijo morirá. Tu hijo morirá. No le veo relación justa, pero ese es mi problema. Yo no lo veo. No significa que no lo haya. Y Natán se volvió a su casa. ¿Ok? Esto de acá también vamos a marcar como consecuencia. ¿Dónde dice lo de espada? Yo haré levantar, no se apartará jamás de tu casa. La espada no se apartará jamás de tu casa. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la esposa de Urías había dado a luz a David. Y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Pero él no quiso, ni comió con ellos pan. Ayunó. Y aconteció que al séptimo día murió el niño. Y los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, pues se decían, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Y quiero continuar. Hay muchas cosas que quiero resaltar acá, pero la gravedad de la historia merece que continuemos. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Había ayunado por tanto tiempo. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, ¿te levantaste y comiste pan? Pareces estar reaccionando erráticamente. Y él respondió, David, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y viva el niño? ¿Quién sabe? Pero ahora que ya ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá hacia mí. Yo voy a morir y unirme a mi hijo, pero él ya no va a volver a vivir. Y consoló David a Betsabé su esposa, y llegándose a ella se acostó con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. ¿Qué podemos pensar de todo esto? Salomón es un personaje maravilloso después de David, pero hijo de un adulterio. Bueno, no es cierto, ya ahora es esposa, pero ese matrimonio fue causa de un adulterio y un asesinato. El hijo concebido en adulterio fue muerto por la decisión de Jehová. ¿Esto es injusto para el niño muerto? ¿De qué se puede culpar a un niño? ¿Qué juicio merecedor de castigo espiritual puede caer sobre un niño? Un niño es inocente. Un niño está libre de pecado. Comete errores y transgresiones por falta de conocimiento o curiosidad. Pero pecado, la decisión de ir contra Dios, no la tiene un niño pequeño. No la tiene, no carece de esa capacidad, es inocente, el significado de la palabra inocente. Por lo tanto, él fue llevado de regreso al cielo antes de alcanzar la edad de entendimiento y de poder ser juzgado por sus pecados. Entonces, ¿para el niño ha sido un castigo el morir antes de tiempo? ¿O para el niño que muere de niño
es una de las más grandes bendiciones que el ser humano puede imaginar, concebir, vivir. El no tener que pasar por las etapas de el juicio de tus acciones. Porque si estamos en esta tierra y dice que vamos a pasar por un juicio de todas nuestras acciones, lo que es juzgable, yo no puedo ser juzgado por lo que no sé, sino por lo que sé. Entonces, eventualmente todos sabremos lo que deberemos saber y seremos juzgados por nuestras acciones en base a nuestros conocimientos. Pero ¿qué hay si alguien me da una carta de tú estás exento de juicio? A ti no tienes que pasar por el juicio. ¿No sería una maravilla? Una absoluta maravilla. Yo no tengo que pasar por el juicio. Tú pasas directo por la puerta derecha al cielo. No tienes que ni siquiera ser juzgado. Eso es lo más deseable, la lotería más grande que uno puede imaginarse, más aún que los millones que este mundo puede ofrecer, de riquezas, dólares, oros o lo que sea. Directo, pasar sin juicio. Y eso solo puede ocurrir en inocencia perfecta. Eso solo puede ocurrir en un niño que no, niño o niña, que no ha llegado a la capacidad de ser juzgado por sus decisiones contra Dios. Sé que para los que han perdido hijos pequeños antes del alumbramiento o poco después del alumbramiento o en sus tempranos años de niñez, no hay cosa más dolorosa en la vida. No hay cosa más dolorosa en la vida. Lo sé. Mi hermano es uno de ellos. Lo sé. Pero el entendimiento de los propósitos de Dios en la mecánica que completa, cabal, de antes, ahora y después, que Él nos ha enseñado, no hay paz y gozo y esperanza en ese conocimiento de saber que ha sido una de las loterías más grandes que mi hijo o hija ha sido, por alguna extraña razón, merecedor de recibir. El dolor es para mí, que es mi ilusión la que se rompe. La esperanza de verlo crecer, enseñarle a hablar, que camine, que se haga fuerte, jugar con él, pasear con él, deliberar con él, criarlo, educarlo, enseñarle, solucionarle sus problemas. Todos tenemos la esperanza, este sueño, fantasía, meta con nuestros hijos. Pero a algunos se nos corta ese sueño, esa esperanza, esa meta, por razones que Dios sabe. Yo solo sé que Dios es justo. Esto, por más terriblemente indeseable y doloroso que sea, es justo. Y tal vez no solo justo, sino un misericordioso, un súper grandísimo regalo para él o ella, el niño o niña. Porque pasa directo sin juicio. A ver si yo paso el juicio al mismo nivel para estar con él, mi hijo, otra vez, que no tuvo que pasar juicio. No se vuelve ahora la valla tan alta como para yo vivir mi vida a tal grado de que pueda pasar el juicio con honores y ser permitido ingresar al lugar donde ya mi hijo está. El conocimiento hace toda la diferencia. El entendimiento hace toda la diferencia. Así que de este hijo de David con Betsabé por razones de adulterio, que fue decidido por Dios ser llevado de esta vida mortal en su niñez, el dolor no es para el niño. Tremendísima bendición que ha sido dada al niño. El dolor es para el padre, el dolor es para la madre, que a pesar de que esta fue una consecuencia de su desliz, de su arrebato, de su lujuria, sensualidad y adulterio, parece que se enamoraron. No voy a descartar eso. Parece que amaron al bebé que vino, parece que se llenaron de esperanza y de fantasía proyectada, y ahora pues a eso te corto. Eso es lo que duele, la pérdida. Yo perdí a mi hijo, eso es lo que duele. Y eso es consecuencia de tus actos. En este caso de David. En el caso de mi hermano,
parece que no fue por eso. Y en el caso de tanta mayoría de personas, no es castigo a los padres el que se retire de esta vida a sus hijos. No. Pero hemos visto a Job, cuando leímos el libro de Job, que sufrió cosas indecibles, insufribles, absolutamente de apariencia injusta, sin ser castigo. No fue castigo. Y no hay humano que hubiera querido o soportado vivir lo que Job vivió, sin ser merecido castigo, sino fue preparatorio. Entonces entendemos la dinámica de Dios, que a veces la Z viene antes de la A, y no entendemos. ¿Y para qué era? Para que sea mejor la siguiente ronda. No pretendo decir que es fácil ni que es bonito. De hecho, aquel a quien Dios escoge es un tremendo personaje y va a pasar por tremendos desafíos, porque se va a testear aquello para lo que se le está preparando. Entonces, el segundo hijo que tiene ya con esta Betsabé ya no es adulterio, ya es su esposa. Qué horrible inicio. Y no estás libre del pecado de adulterio, aunque has pagado un precio espantoso perdiendo tu hijo. ¿Ok? Solo Dios sabe si es que hay una balanza de peso del pecado y el peso de tu sufrimiento. Si es que hay una equibalanza, una balanza que equipare estos pesos, tal vez allí se pagó espiritualmente. No lo sé, no soy quien para saberlo, pero David ha sufrido mucho por un acto concupiscente. Ahora ya pasó el tiempo, ya volvió a embarazarse, ya volvió a tener un hijo, y este hijo sí dice, amó Jehová. Jehová lo ha escogido para algo. Es un hijo muy especial. Hay un propósito futuro para esto. Tal vez por eso no necesito que no muera David como consecuencia directa de su pecado. Voy a remitirle esa consecuencia. Vas a sufrir durísimo, te digo, pero voy a remitirte la consecuencia de morir porque te necesito para lo que viene. Y ahora se menciona a Salomón, el segundo hijo, con Betsabé. Y envió un mensaje por medio del profeta Natán que le pusiesen por nombre Jedidías, a causa de Jehová. Y llamó su nombre Salomón, y envió un mensaje por medio del profeta Natán. ¿Quién? Jehová. Y consoló David a Betsabé su esposa, y llegándose a ella, o sea, volviendo a tener relaciones sexuales, se acostó con ella, y ella le dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio del profeta Natán. Parece que habla de David envió un mensaje, pero o es Jehová, por medio del profeta Natán, que le pusiesen por nombre Jedidías, a causa de Jehová. No sé, nunca he escuchado, no tengo un recuerdo de un tal Jedidías, pero era el nombre de Salomón. Y Joab, a ver si nos aclara eso más adelante. Y Joab, el general de los ejércitos, peleaba contra Rabá, otra nación enemiga, de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he peleado contra Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Así la llamaban. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada por mi nombre. Interesante el respeto de este Joab. Ven tú y haz los honores de tomarla, para que sea llamada por ti y no por mí, que estoy tomando la ciudad y al final me van a pensar que soy más grande que tú, David. Y David reunió a todo el pueblo y fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Esto fue una llamada de atención. Ya, ven y haz tu trabajo. Y quitó la corona de la cabeza de su rey en Rabá, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y éste sacó un gran botín de la ciudad. Y sacó además a la gente que estaba en ella.
y a todos los puso a trabajar con sierras y con trillos de hierro y con hachas de hierro, y también los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo con todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Cuando dice todo el pueblo, no puedo concebir que sea todo el pueblo, se quedó vacío el pueblo, no, habla de todo el ejército, todos los varones de guerra, todos los cargadores, todos los colectores, todos los tal vez algunas esposas o muchas o hijos, algunos para llevarles la comida o ropa a sus padres soldados, sus esposos, etc. Pero todo el séquito, ¿no es cierto? Todo el grupo necesario. Entonces, termina este capítulo con una victoria, ¿ok? Pero se establece la maldición a David por su adulterio, que parece que ya fue cobrado con esta pérdida de un bebé deseado. No digo que ya lo fue, parece. Acá dice que David sufrió mucho y que ayunó y se postró en tierra, todas estas manifestaciones de sufrimiento, ¿no es cierto? Pero cuando finalmente se dio oficialmente por muerto al niño, una semana de angustia allí, entonces David entendió que ya tenía que ocurrir lo que tenía que ocurrir y simplemente detuvo su ayuno, se lavó, se arregló y empezó a fungir sus roles como era esperado. No lo entendieron mucho, pero él explica que mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y viva el niño? No es compasión del niño, deja que el niño viva por compasión al niño, porque visto en el gran amplio macro lente de las cosas, lo más compasivo puede ser que ese niño no viva más, porque así se le evita todas las posibilidades de merecer juicio y no llegar a volver a la presencia de Dios. Que bendición para el niño. La maldición es para los padres que quedamos. Que tenga compasión de mí, dice David. Yo no quiero sufrir tanto si muere mi hijo. Bueno, y murió. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué voy a seguir rogando para mí? ¿Podría hacerlo volver? No. Así que yo ahora voy hacia él. Pero él no volverá hacia mí. Esta es la respuesta de David. Y este es el estado. Y entonces David rogó. Natán volvió a casa, Jehová hirió al niño de la esposa, había dado a luz y David enfermó gravemente. Ok, entonces esto es hasta acá. Quiero hacer una marca poco llamativa. Ahí. Y Jehová hirió al niño. Esto hace pensar en un Jehová malo, ¿no es cierto? Pero ya he mostrado lo que pienso al respecto. Y luego termina con una victoria en la que ya a Moab, me parece, Moab, la ciudad, tómala al pueblo de Rabá. Rabá contra la corona tenía piedras y sacó, estaba allí. Bueno, no dice Moab. Dice Rabá. Termina con una victoria. ¿Okay? Así que en este solo capítulo pueden haber pasado 2-3 años, porque enferma un hijo, muere el hijo, tiempo de luto, tiempo de esperanza, vuelve a embarazarse, vuelve a nacer otro hijo, el cual llaman Salomón, pero dicen que debería llamarse, ¿dónde está? Debería llamarse Jedidías, Salomón y Jedidías. No sé si volveremos a ver eso. Y luego hay una victoria y se toma la victoria, va a la guerra, al final, ¿no? A la toma de poder. Y decanta al rey, le quita la corona y ya.
gran botín, etc. Y a todos los prisioneros de guerra los pone a trabajar, los pone de esclavos o obreros, y así, hijos de Amón, ¿ves? Ahí está, de los amonitas era entonces. No eran moabitas, eran amonitas. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Ahí termina el capítulo 12. Supongo que vamos a tener que tragarnos el hecho de este drama interno espiritual del corazón dentro del alma de David, mientras ocurren eventos sociales, políticos, gubernamentales, geográficos, etc. Pero no debemos dejar pasar demasiado, no debemos olvidar el drama espiritual dentro del corazón de David, porque esto va a determinar muchas cosas que pasen más adelante. Natán, el profeta del momento, lo tiene muy claro. Así que aquí cierro este capítulo y nos vemos en el próximo episodio.